El Comisariado de los Heraldos del Evangelio. Capítulo 2. Una cuadrilla al servicio del odio. Llegó la hora de poner la carne en el asador. Nuestras quejas nunca tendrán el efecto de generar cambio si no las hacemos llegar a la autoridad competente. Exmiembro de la TFP, acérrimo enemigo de los heraldos. Desde hace mucho tiempo, los heraldos del Evangelio están acostumbrados a escuchar y acompañar a los exmiembros, ya sea porque se dan cuenta de que no están llamados a la vida comunitaria, ya sea por la convicción de que en otra institución podrán servir mejor a Dios. Algunos se marchan en busca de nuevas oportunidades dentro o fuera de la vida consagrada. Contrariamente a este criterio elemental dictado por la caridad cristiana, desde hace muchos años, un movimiento de detractores de los heraldos del Evangelio se ha esforzado para convencer a algunos exmiembros de que una reacción masiva de desafectos podría derribar la obra de la que un día formaron parte. Seducidos por esta idea, no han faltado personas que se han querido embarcar en este sueño. Para alcanzar tal meta, comenzaron a difundir calumnias, buscando llegar a las altas esferas del gobierno eclesiástico. Solo tenían que encontrar a una autoridad que escuchara sus anhelos. La dirección de los heraldos se enteró de que estos infelices se estaban moviendo sin escrúpulos en la sombra, con la intención de hacer llegar cierta información a quien correspondía en Roma, para así envenenar las relaciones entre la institución y la Santa Sede. Curiosamente, nada habían conseguido durante el pontificado de Benedicto XVI. ¿Qué hilos se entrelazaron para que se verificase la apertura de un protocolo en 2014 que daría lugar, 3 años después, a una visita apostólica? ¿Habrían ofrecido aquellos detractores supuestos a quienes guardaban resentimiento contra los heraldos, especialmente dentro de la curia? A continuación, se exponen algunas de las conexiones que se establecieron y que, dentro del complejo panorama expuesto a lo largo de este trabajo, explican buena parte de los episodios ocurridos. Maliciosa canalización de quejas y resentimientos. Dice un proverbio: los grandes espíritus siempre se encuentran. En el caso que nos ocupa, sería más exacto emplear la frase en sentido inverso: los malos espíritus siempre terminan encontrándose. Cuando Monseñor Bras de Aviz, alimentando rencores y buscando pretextos contra los heraldos, se reunió con los detractores de la institución, poco escrupulosos por naturaleza y amargados por no haber obtenido aún suficiente publicidad para sus proyectos, no tardó en suceder lo que se puede intuir fácilmente: la confabulación de unos y otros para atacar públicamente la obra de Monseñor Joao Cla. De hecho, varias autoridades cercanas a los heraldos del Evangelio intentaron advertir, a lo largo de los años, que en el futuro la institución tendría que pagar un alto precio por el resentimiento de los antiguos miembros de la TFP. Sabían que estos no aceptaban el hecho de que Monseñor Joao hubiera cumplido un antiguo anhelo del doctor Plinio Correa de Oliveira al poner su obra al servicio de la Iglesia, apaciguando viejas polémicas e iniciando un período de armoniosa colaboración con la jerarquía Eclesiástica. Voces autorizadas, tanto eclesiásticas como civiles, entre las que se encontraban algunas de alto rango en la sociedad paulista, fueron enfáticas en este sentido, recomendando prudencia y atención. Y lo que, en un principio, parecía un poco exagerado, se convirtió en realidad, ya que todos los ataques infundados lanzados contra los heraldos tienen su origen en la actuación de personas de este tipo. No es ningún secreto, al contrario, consta en numerosas publicaciones de la institución que durante décadas el fundador de los heraldos del Evangelio, Monseñor Joao Escognamilio Cla Díaz, tuvo un trato personal con el fundador de la TFP, el doctor Plinio Correa de Oliveira, y conocía los anhelos que éste guardaba en su alma de ver un día aprobado por la Santa Iglesia el movimiento que había fundado. Ya a mediados de la década de 1930, al saber de la creación de la Compañía de San Pablo, en Milán, con características similares las que tendrían en el futuro los institutos seculares, el doctor Plinio se puso en contacto epistolar con el superior de aquella entidad, quien terminó reuniéndose con él, cuando estuvo en Sao Paulo, para tratar del asunto. Fue el primer intento de muchos. También durante el pontificado de Pablo VI, el doctor Plinio estaba decidido a promover la transformación de la TFP en un instituto secular o confraternitas laicalis, pensando en llamarlo Regina Cordium. Sin embargo,
El proyecto fue combatido dentro de la propia institución por aquellos miembros que apenas admitían al fundador como dirigente de una entidad cívica y mucho menos querían verlo como superior religioso. En 1976, el rechazo del plan fue, a la fuerza, consignado en las actas oficiales de la sociedad. Así, lamentablemente, el Dr. Plinio no pudo realizar en vida esta elevada aspiración. Sin embargo, ya en aquellos tiempos, la actuación de Monseñor João en la TFP había tendido siempre a configurarla según los deseos de su fundador, lo que le granjeó verdaderas oposiciones, cuando no el odio explícito de un gran número de miembros y exmiembros de la TFP, interesados en permanecer en el ámbito civil y totalmente libres de cualquier vínculo religioso. Estos nunca perdonaron a Monseñor João por haber introducido la institución en el seno de la Iglesia con vistas a un apostolado eclesial, que ellos rechazaban, y sobre todo por haber avanzado decididamente en ese sentido poco después del fallecimiento del Dr. Plinio. Se agitan las turbias aguas de la calumnia y la difamación. Entre aquellos que abandonaron la TFP aún en vida de su fundador y nunca tuvieron un grato recuerdo del apostolado realizado por el entonces João Clá, se encuentra, según sus propias declaraciones, un ciudadano argentino residente en los Estados Unidos. Desde hacía muchos años se dedicaba a publicar en Internet, junto con su esposa, escritos con sus recuerdos de juventud. Ella había sido numeraria del Opus Dei y él, unido por su historia familiar a la militancia de la TFP en la nación platense, se había separado de la entidad en 1990, después de haber sido uno de sus miembros durante 12 años. Ambos utilizaban esta plataforma para descargar los resentimientos acumulados en sus respectivas experiencias pasadas. En su caso, dada la conexión histórica de la TFP con los heraldos del Evangelio, sus escritos no tardaron en alcanzar a esta institución. Más tarde, fundó un foro de debate para antiguos miembros de ambas entidades, facilitándoles la comunicación. Sin embargo, tal vez le pareció insuficiente redactar memorias para un público amorfo y mantenerse circunscrito a ese centro de debate improductivo. Sea como fuere, en cierto momento pretendió ganar visibilidad e influir en los acontecimientos, asumiendo para ello una línea ofensiva declarada. En este sentido, en 2013, lanzó un nuevo blog, donde sus publicaciones adquirieron un tono más virulento. Unos años más tarde, en 2017, en la misma plataforma, pasó directamente a promover denuncias contra los heraldos del Evangelio. Aprovechando los artículos que comenzaron a circular entre los frecuentadores de ese espacio virtual, en poco tiempo canalizó quejas y resentimientos y los presentó bajo la forma de denuncias a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y a su prefecto, el carredol João Braz de Avis. Afirmaciones como estas son de su autoría. Después de promover entre los exheraldos desafectos una campaña para reclutar militantes, formó quórum y, con vídeos polémicos en sus manos, la munición que siempre había deseado, pero que hasta entonces nunca había tenido, logró lanzar su cizaña en los campos del sembrador. Mateo 13, 24 a 30. En torno a este detonante, en poco tiempo, se reunieron varios desafectos de los heraldos, de todo tipo. Desde antiguos miembros de la institución y de la TFP, que en otros foros de discusión menos concurridos se intercomunicaban sus quejas, hasta familiares de miembros, descontentos con la vocación elegida por sus parientes, además de personas que guardaban un antiguo y virulento rencor contra Monseñor João. Cabe recordar que algunos de ellos nunca pertenecieron a la TFP ni a los heraldos del Evangelio, pero se unieron por el mismo afán de calumniar y destruir. Más adelante, entusiasmados por circunstancias que pronto se expondrán y que les daba la oportunidad de hablar ante un público numeroso e internacional, estos detractores se vieron, de repente, en centro del escenario. Y, por supuesto, no iban a desperdiciar esta ocasión única para hacer todo lo posible para arruinar la institución. Estas palabras pueden parecer exageradas, pero, a medida que sus intenciones fueron quedando perfiladas en el horizonte, se vio hasta qué extremos de maldad estaban dispuestos, habiéndose aglutinado en torno a un ideal perverso. La conclusión a la que llegará, por sí mismo, todo aquel que recorra estas páginas no será diferente. Perfil moral de los exheraldos desafectos. Los pocos que un día pertenecieron a las filas de los heraldos del Evangelio,
y que comenzaron a agruparse con intenciones malévolas, tienen varios rasgos en común. Tras un periodo de sus vidas marcado por el fervor y la práctica de la virtud, de repente quisieron anular el pasado y adoptar nuevas actitudes, en una metamorfosis caracterizada por la pérdida de la religiosidad. Este fenómeno era fácilmente perceptible entre los exmiembros que se relacionaban entre sí, redes sociales, donde muchos de ellos solían darse cita para intercambiar opiniones. En el caso de varios de los que a partir de 2017 se dedicaron a la calumnia y a la difamación ostensiva, se puede observar una implicación inicial en las redes marcada principalmente por buenos recuerdos, con comentarios favorables a los heraldos y algunas rencillas irrelevantes de carácter personal. Las manifestaciones de gratitud hacia Monzo Joao, la nostalgia por la vida comunitaria y la conexión espiritual con el carisma eran frecuentes en la mayoría. Sin embargo, entre ellos interactuaban elementos obstinadamente desfavorables que con el paso del tiempo fueron atrayendo de forma artificial a los demás hacia una postura de antipatía, hostil y destructiva. Las conversaciones registradas en los grupos demuestran el cambio gradual de postura de unos pocos exheraldos que, influenciados por los que profesaban un odio declarado, acabaron creando un ambiente virtual tóxico, viciado y francamente inmoral. La vileza de carácter de estos últimos chocó a muchos que acabaron siendo expulsados de aquel grupo de exheraldos. Poco después, los que se mantenían empedernidos se unieron y constituyeron nuevas comunidades digitales exclusivas para los desafectos, destacando, entre otras menos frecuentadas, el grupo Exarautos Hard de Facebook y, en un ámbito más restringido todavía, una segunda comunidad denominada Free Darksiders, una elocuente analogía con el lado oscuro de la famosa película La Guerra de las Galaxias, organizada por otro exmiembro de la TFP, denunciante contumaz de los heraldos. Uno de sus líderes llegó a autodenominarse Demonio del Bien y a defender al difunto profesor Orlando Fedeli y las tesis de su grupo filolefebrista y anticonciliar, denominado Asociación Cultural Montfort. Estas personas se aliarían y más tarde recibirían mucho crédito por parte de Monzo Jaime Spengler, que también se convirtió en miembro de la comunidad Exarautos Hard, como se verá más adelante. Al cabo de poco tiempo, ocurrió lo inevitable. Los exheraldos descontentos se unieron al ciudadano argentino mencionado anteriormente, quien quedó muy satisfecho al encontrar nuevos visitantes para su blog y un contingente activo para integrar la deseada militancia anti-heraldos. Desde el momento en que recibieron material sensible para presentar a la opinión pública y generar revuelo, la cuadrilla entró en acción. El núcleo duro que actuaría en primera línea ya estaba constituido, el que muestra su perverso modus operandi para atraer adeptos. Ahora, faltaba completar el bajo clero de su deplorable organigrama con activistas ordinarios que se encargarían del trabajo sucio, aquellos a los que cualquier analista sociopolítico llamaría tontos útiles. Con este fin, se pusieron en contacto con unas pocas madres descontentas y molestas para radicalizarlas y convencerlas de que, a su vez, instigaran a otros familiares. Con artimañas, carga sentimental y una buena parte de mentiras ridículas, comenzaron el trabajo sistemático de inducir a los padres o tutores legales, muchos de los cuales habían sido fervientes seguidores de los heraldos del Evangelio, a sacar a los menores de la institución y a declarar públicamente ante organismos gubernamentales. De este modo, pretendían acabar con la entrada de jóvenes vocaciones y mermar a los heraldos hasta hacerlos perecer. Sin embargo, por mucho que intentaron envenenar a un gran número de familias, acabaron revelando tanta mala fe que la mayoría de ellas ni siquiera les hizo caso. La agresividad de la ofensiva llegó hasta el punto de que 9 madres antiheraldos llamaron al mismo tiempo, a las 5:40 de la madrugada, a una cooperadora cuya hija se encontraba en la institución, y eso en pleno miércoles santo. Una vez incorporados a los grupos de WhatsApp o redes sociales, las madres, tutores o exheraldos conquistados por los reclutadores eran inducidos a redactar un testimonio con la narración de su experiencia negativa con los heraldos del Evangelio. Este texto, firmado y con identificación documental, era revisado por la responsable de presentar las denuncias, la abogada de la cuadrilla, también una ferviente detractora de la institución,
por ser tía de una joven de los heraldos contra la que albergaba un fuerte resentimiento debido a un antiguo asunto familiar que no tenía nada que ver con la entidad. De esta manera, los testimonios eran debidamente manipulados según sus intenciones, magnificando y tergiversando acontecimientos pasados para que encajaran en todo tipo de delitos. A continuación, se enviaban a la Fiscalía, Ministerio Público en Brasil, y a las Secretarías de Educación municipales, con el fin de movilizar la intervención de las autoridades. Algunas personas que procedieron de esta manera recibieron incluso recompensas monetarias por parte de la banda. Por el contrario, quienes se negaban a escribir el relato eran discriminados y expulsados del grupo en medio de violentas reacciones por parte de los captadores. Así comenzó una avalancha de acciones legales en varios países y estados brasileños, formando un cuadro característico de lawfare o instrumentalización de la justicia por parte de los detractores que se analizará en su momento. Las numerosas denuncias presentadas ante la Fiscalía, articuladas por estos descontentos bajo el mando de los más lanzados, buscaban dar la idea de que las autoridades civiles se alineaban con el Vaticano para hacer justicia y erradicar las supuestas irregularidades de la institución. Este asunto se presta a múltiples desarrollos, pero por ahora basta con constatar que todas las denuncias presentadas, tanto en Brasil como en el extranjero, eran improcedentes, y todos los procesos judiciales tuvieron resultados favorables para los heraldos del Evangelio. Ofensiva mediática orquestada a bombo y platillo. El ruido producido por la cuadrilla comenzó a llegar a oídos de muchos, abriendo puertas y generando nuevas oportunidades de visibilidad. La consecuencia de ello fue la aparición de los detractores en los grandes medios de comunicación, con largos reportajes de alcance nacional en los más importantes periódicos y cadenas de televisión y Brasil. Con tal estratagema, lograron generar fuertes impresiones, dramatizaciones forzadas y sustos, causando un impacto sensacionalista, muy del gusto de los medios anticatólicos. El terremoto, como siempre, volvió a provocar reacciones desfavorables contra los heraldos, que tuvieron que soportar con resignación una nueva avalancha de críticas. Sin embargo, no todos los desafectos de la primera hora estaban dispuestos a embarcarse en un barco que hace aguas, y, a medida que los planes movidos por el odio y no por el amor a la verdad iban aflorando en el discurso de sus líderes, varios se arrepintieron de su elección. Agredidos por la realidad, muchos acudieron a los heraldos para pedir perdón y relatar lo que habían presenciado. Algunos, que tardaron más en abrir los ojos, exigieron que se retiraran sus nombres de las diversas acciones legales, e incluso hubo casos de personas que ni siquiera tenían pleno conocimiento de que sus datos habían sido introducidos en los procesos hasta ese momento. La información disponible solo apuntaba, como fuente, a las publicaciones del blog dirigido por el ciudadano argentino. Pero, a partir de ahí, gracias a la aportación de testimonios de primera mano, fue posible comprender los movimientos y propósitos de la cuadrilla. Estos arrepentidos y algunos otros que, desde el principio, supieron introducirse con astucia a los diversos círculos donde se organizaban los ataques, foros privados de Internet, grupos de WhatsApp, etc., proporcionaron a los heraldos del Evangelio información constante y precisa sobre cada paso que daba a los detractores, las relaciones que mantenían con las autoridades eclesiásticas y civiles y las mentiras y sofisticados argumentos con los que les incitaban a la acción directa contra la institución. 3 miembros de este grupo, por ejemplo, entregaron 2 actas notariales y un voluminoso dossier con capturas de pantalla de contenido agresivo, reveladoras de tramas que involucran, incluso, a personalidades eclesiásticas del más alto nivel. Idoneidad de los exmiembros. Mientras los detractores de los heraldos del Evangelio se esforzaban por convencer a los incautos de que avanzaran en sus objetivos, resultaba extraño constatar la excesiva confianza que manifestaban las autoridades eclesiásticas, ya desde el principio, cuando escuchaban las versiones de los hechos dadas por este contingente de personas. Los prelados pronto se dieron cuenta de que los denunciantes eran enemigos acérrimos de los investigados, pero, a pesar de ello, en la mayoría de los casos prefirieron inexplicablemente ignorar la falta de idoneidad de esas denuncias. Ahora bien, Sociólogos,
psicólogos y abogados dedicados al estudio de este tipo de acciones legales atestiguan que el valor jurídico de los testimonios negativos de antiguos miembros de una institución es inexistente en un juicio serio sobre doctrinas o comportamientos. La justicia eclesiástica, en concreto, debe considerar con cuidado el valor probatorio que se le puede dar a un testigo sobre el que pesan serias sospechas, especialmente en lo que respecta al momento de sus declaraciones. Si el denunciante llevaba antes una vida conforme a ciertas doctrinas de un grupo y después de abandonarlo se dispone a hablar negativamente, el momento de sus declaraciones es jurídicamente sospechoso. Además, recordemos lo que establece el Código de Derecho Canónico, siglo XV 72. Al valorar los testimonios, el juez debe considerar, primero, cuál sea la condición de la persona y su honradez. Segundo, si declara de ciencia propia, principalmente lo que ha visto u oído, o si manifiesta su opinión, o lo que es sentir común o ha oído a otros. Tercero, si el testigo es constante y firmemente coherente consigo mismo, o si es variable, inseguro o vacilante. Cuarto, si hay testimonios contestes, o si la declaración confirma o no con otros elementos de prueba. De manera complementaria, los criterios para identificar la sospecha del juez, presentados en el C. 1448, aunque no son propios para a exclusión de testigos, apuntan a la prudencia en la evaluación de aquellos que se ajustan a tales requisitos. Así, los testigos que tengan algún interés, debido a una aversión grande, obtención de un lucro o prevención de un daño, C. 1448, en relación con el acusado, deben ser analizados con la debida cautela. En teoría, es cierto que los exmiembros pueden decir la verdad, pero es fácil que, movidos por otras intenciones, tergiversen los hechos. En el ámbito de la psicología, es importante recordar que, según los expertos, la personalidad de quienes han dejado atrás los valores del mundo laico o pagano y se han unido temporalmente a algún grupo religioso es compleja. Al adoptar la Weltanschauung, en el sentido de cosmovisión o concepción del mundo, de una religión o institución religiosa, la persona renuncia a las prácticas y al modo de vida de la sociedad convencional, convirtiéndose, en no pocas ocasiones, en objeto de exclusión de esa misma sociedad. El exmiembro, al regresar a su antigua vida, difícilmente será aceptado en el contexto social común sin que justifique su propia conducta. Por eso, según los psicólogos, en un intento de explicar que fue seducido, es probable que el apóstata pinte una caricatura del grupo formada más por papel actual como apóstata que por sus experiencias reales en el grupo. Cabría preguntarle, si el grupo era tan manifiestamente malo como ahora sostiene, ¿por qué se unió a él? La aceptación de exmiembros de los heraldos del Evangelio como denunciantes de posibles delitos canónicos y no violará la normativa exigida en los procesos eclesiásticos relativa a la fuerza probatoria de los testigos. ¿Esas personas relatan la realidad tal y como la vivieron? ¿O están movidos por la necesidad de justificar una existencia que, como se sabe por los hechos, no pocas veces se alejó de la práctica de la ley? Brasil. Con tal estratagema, lograron generar fuertes impresiones, dramatizaciones forzadas y sustos, causando un impacto sensacionalista, muy del gusto de los medios anticatólicos. El terremoto, como siempre, volvió a provocar reacciones desfavorables contra los heraldos, que tuvieron que soportar con resignación una nueva avalancha de críticas. Sin embargo, no todos los desafectos de la primera hora estaban dispuestos a embarcarse en un barco que hace aguas, y, a medida que los planes movidos por el odio y no por el amor a la verdad iban aflorando en el discurso de sus líderes, varios se arrepintieron de su elección. Agredidos por la realidad, muchos acudieron a los heraldos para pedir perdón y relatar lo que habían presenciado. Algunos, que tardaron más en abrir los ojos, exigieron que se retiraran sus nombres de las diversas acciones legales, e incluso hubo casos de personas que ni siquiera tenían pleno conocimiento de que sus datos habían sido introducidos en los procesos hasta ese momento. La información disponible solo apuntaba, como fuente, a las publicaciones del blog dirigido por el ciudadano argentino. Pero, a partir de ahí, gracias a la aportación de testimonios de primera mano, fue posible comprender los movimientos y propósitos de la cuadrilla. Estos arrepentidos y algunos otros que, desde el principio, supieron introducirse con astucia a los diversos círculos donde se organizaban los ataques,
foros privados de Internet, grupos de WhatsApp, etc., proporcionaron a los heraldos del Evangelio información constante y precisa sobre cada paso que daba a los detractores, las relaciones que mantenían con las autoridades eclesiásticas y civiles y las mentiras y sofisticados argumentos con los que les incitaban a la acción directa contra la institución. 3 miembros de este grupo, por ejemplo, entregaron 2 actas notariales y un voluminoso dossier con capturas de pantalla de contenido agresivo, reveladoras de tramas que involucran, incluso, a personalidades eclesiásticas del más alto nivel. Idoneidad de los exmiembros. Mientras los detractores de los heraldos del Evangelio se esforzaban por convencer a los incautos de que avanzaran en sus objetivos, resultaba extraño constatar la excesiva confianza que manifestaban las autoridades eclesiásticas, ya desde el principio, cuando escuchaban las versiones de los hechos dadas por este contingente de personas. Los prelados pronto se dieron cuenta de que los denunciantes eran enemigos acérrimos de los investigados, pero, a pesar de ello, en la mayoría de los casos prefirieron inexplicablemente ignorar la falta de idoneidad de esas denuncias. El Comisariado de los Heraldos del Evangelio. Capítulo 3. Como un rayo en un cielo sereno. Según fuentes confidenciales internas de la congregación, se espera que pronto se forme un equipo compuesto por un obispo, una monja y un canonista para investigar a los heraldos del Evangelio. Marco Tosatti, 7 de junio de 2017. 2017. Año decisivo en los anales de los heraldos del Evangelio. Así como una nación recuerda para siempre la fecha en que sufrió el mayor de sus terremotos, también este periodo ha quedado grabado en la mente de los heraldos como una especie de annus horribilis. Y no faltaron motivos. De hecho, aquel año marcó la llegada no solo de una nueva etapa de dedicación a la Santa Iglesia, sino también de la fase en la que la expresión persecución ideológica dejaría de utilizarse únicamente en alusión a los acontecimientos relacionados con los regímenes totalitarios, pues a partir de ahora también pasaría a expresar su propia realidad. Divulgación ilícita de contenido reservado. A partir de abril de 2017, el nuevo blog del exmiembro de la TFP Argentina mencionado en el capítulo anterior, queriendo dirigirse con especial atención a los miembros del clero, comenzó a publicar vídeos seleccionados con criterios sensacionalistas, que contenían fragmentos de las oraciones de sanación y liberación realizadas aproximadamente un año antes por Monsenuso Joao. Se trataba de fragmentos sacados de contexto y puestos a la luz con el objetivo de desacreditar al fundador de los Heraldos del Evangelio y a la propia institución. En las imágenes se puede comprobar que Monsenuso Joao presenta secuelas del accidente cerebrovascular, ACV o ictus, sufrido el 2 de junio de 2010, que, habiéndole afectado a todo el lado derecho del cuerpo, padeció limitaciones en su locomoción, el movimiento del brazo y la capacidad de hablar. Sin embargo, a pesar de estas molestias, quiso cumplir con su deber sacerdotal de prestar ayuda a 3 hijas espirituales. Rezó por cada una de ellas, en circunstancias diferentes, pidiendo la intervención de Dios para que las liberara de la influencia del maligno. Tales bendiciones e imprecaciones contra el demonio tuvieron éxito, ya que todas fueron liberadas. La inmensa gratitud de las 3 por los beneficios espirituales que recibieron aparece en los propios vídeos, y también lo demuestran las cartas que escribieron a Monsenuso Joao agradeciéndole su paternal solicitud y la eficacia de su intervención. Por otro lado, se puede medir la deshonestidad de quienes difundieron los vídeos, cuyo delito alcanza varios ámbitos, empezando por la violación de la privacidad de las 3 jóvenes. Así como no se revela urbi et orbi que alguien padece una enfermedad especialmente vergonzosa, se supone que es de sentido común que las personas sometidas a una opresión diabólica no sean objeto de divulgación sistemática y menos aún, propaganda masiva en los medios de comunicación, como por cierto, recomiendan las normas de la Iglesia. Tal actitud revela el modo de ser de quienes no tienen fe, aunque puedan afirmar que actúan en nombre de ella. Si un contenido similar hubiese caído en manos de un alma caritativa, cuya conducta fuera verdaderamente cristiana, habría buscado en primer lugar algún tipo de orientación con alguien de contrastada prudencia, y no habría acudido directamente a la prensa de nuestros días, donde no faltan personas ni medios sensacionalistas y sin escrúpulos. Por el contrario, todo indica que los responsables de la divulgación
se regocijaron siniestramente con las imágenes obtenidas de fuentes ilícitas, a juzgar por la malicia de lo que hicieron después. Tan pronto como salieron a la luz los videos con escenas de bendiciones de sanación y liberación, aparentemente perturbadoras, fueron dados a conocer por los sacerdotes heraldos a Monsiro Sergio Aparecido Colombo, obispo de la diócesis de Bragança Paulista, Brasil, donde habían ocurrido los hechos. Después de haberse quedado al tanto de todo, el prelado pidió algunas explicaciones más y el asunto quedó serenamente aclarado, dando paternalmente orientaciones sobre la prudencia a seguir con los casos que se presentaran en el futuro, las cuales fueron acatadas filialmente por los heraldos. Además, Monsiro Sergio pidió a su vicario judicial que preparara un estudio en profundidad sobre el caso, lo que dio lugar a un dictamen que demostró la inexistencia de cualquier delito canónico. Este documento, que se encuentra a disposición para consulta, contiene un detallado desarrollo canónico, al final del cual el vicario llega a la siguiente conclusión en su dictamen. 2. Para considerar los hechos, hay que recordar que el actual Código de Derecho Canónico, en su canon 1172, sección 1, establece que, sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. La expresión exorcismos in obsesos del Código promulgado en 1983 corresponde al acto litúrgico que figura en el ritual de aquella época. Según la documentación presentada, los exorcismos realizados en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, objeto del acta antes mencionada, del 15 de mayo de 2017, deben considerarse exorcismos privados y, como tales, no están sujetos a la normativa del K 1172. Por lo tanto, en los casos que nos ocupan, no hubo acto cito por parte del sacerdote que realizó ese exorcismo privado. Dada la importancia del tema y las preguntas formuladas al respecto por los visitadores apostólicos desde el inicio de los trabajos, una comisión interdisciplinaria de investigación, formada por heraldos del Evangelio, especializados en diversas áreas, elaboró un estudio sobre el tema, en el que se contemplan per longum et latum los aspectos históricos, canónicos y pastorales de la cuestión. Se recomienda encarecidamente su lectura a los interesados. 4. Aganca Paulista. Lamentablemente, la verdad objetiva conmueve menos que la información sensacionalista, incluso, o sobre todo, cuando se trata de difamación. No es de extrañar, por tanto, que la libre circulación de dichos videos por todo el mundo haya provocado un efecto explosivo, a pesar de las aclaraciones que fueron proporcionadas tanto por expertos como por las autoridades eclesiásticas competentes. Personas ajenas al contexto de los exorcismos, e incluso a la fe católica, se consideraron autorizadas para pontificar normas canónicas, lanzar improperios, recriminaciones y juicios sobre los heraldos del Evangelio, e incluso sobre la Iglesia. Y, por supuesto, estaban poco dispuestas a escuchar aclaraciones al respecto. Como era de esperar, todo desembocó en un linchamiento moral de los heraldos nunca vivido por ellos, materializando una auténtica pesadilla de ojos abiertos. Segunda ola mediática arrolladora. Apenas los heraldos se habían recuperado del impacto inicial, cuando en los meses de mayo y junio de 2017, el blog Antiheraldos volvió a la carga con la difusión de nuevos videos. Esta vez, se trataba de fragmentos de algunas reuniones de Monsel Joao con los clérigos más cercanos a él, en las que se leían relatos de bendiciones privadas de liberación realizadas por sacerdotes heraldos. En realidad, el objetivo de aquellas reuniones era analizar conjuntamente los hechos, que luego serían evaluados por una comisión especializada. Es evidente que la filtración de los videos, obtenidos de forma irregular y alterados, se hizo con la intención de provocar tergiversaciones e impresionar negativamente al público para, en consecuencia, causar daños a la institución. Los heraldos se defendieron con la simple explicación del contexto de los hechos, lo que tranquilizó a las almas de buena voluntad, pero alimentó la animosidad de los detractores. Las aclaraciones, en resumen, consistían en recordar que, según la doctrina y la práctica de la Iglesia, además de los exorcismos sacramentales, realizados de conformidad con el C 1172, es legítimo realizar exorcismos privados, que incluso pueden ser llevados a cabo por laicos. En estos últimos, Ada impide recurrir a la fuerza sobrenatural de algunas personas vivas, invocando su intercesión, sobre todo si son eficaces en la lucha contra el espíritu maligno. Son los llamados exorcismos virtute charismatis.
Así ocurrió en la vida de San Felipe Neri, de San Juan María Vianney, de San Pío de Pietrelcina y de muchos otros santos, sin contar la multitud de clérigos y laicos que, desde los primeros siglos y hasta nuestros días, han ayudado, con la oración o el ayuno, a sus hermanos atormentados. Y así sucedió con la invocación del nombre de Monsel Joao, que obtuvo como resultado la expulsión de numerosos demonios. Como no podía ser de otra manera, la verdad tiene fuerza por sí misma y, a pesar de las exaltadas reacciones que se generaron en torno al caso, todo se acabó calmando. Una vez que se hicieron todas las aclaraciones, la Asociación Heraldos del Evangelio consideró el caso cerrado. Sin embargo, quedaba por saber cómo el administrador del blog Antiheraldos, que nunca había tenido una relación cercana con institución y había sido su detractor durante décadas, había tenido acceso a un material reservado, de circulación restringida y absolutamente fuera de su ámbito de actuación. Sería en las sagradas filas del sacerdocio donde la vileza de carácter mostraría su aspecto más abyecto, hasta el punto de superar a la de muchos otros hijos de las tinieblas. Corruptio optimi pessima. Por detrás de todo, las manos ungidas de un sacerdote finalmente, surge la lúgubre figura de un sacerdote. Nacido en la ciudad de San José de Costa Rica en 1970, ingresó a los 23 años en la TFP de su país natal, donde permaneció durante mucho tiempo. Al integrarse a los Heraldos del Evangelio, actuó en diversos frentes y lugares de apostolado, desarrollando estudios académicos de licenciatura y maestría en los campos de la filosofía y de la teología, siendo ordenado sacerdote en Sao Paulo el 2 de julio de 2011. En apariencia, era un presbítero que, no muy acostumbrado a la disciplina, se limitaba a cumplir con sus deberes mínimos, participaba en la vida académica y ayudaba en las actividades pastorales de los heraldos en varios lugares. En la época de los hechos que ahora narramos, estaba destinado temporalmente al ejercicio del ministerio en Colombia, y fue entonces cuando ciertos indicios de conducta sospechosa sacaron a la luz su improbidad moral. De manera silenciosa, sigilosa o exteriormente imperceptible, este sacerdote abrió las puertas de su alma a una crisis de fe, como él mismo describió. Todo aquello en lo que durante años pensaba que creía se derrumba lenta, pero inexorablemente. Mi fe en el catolicismo se desmorona. Renacen viejas dudas de tiempos pasados, no solo de la Iglesia Católica, sino también de toda religión. Sin recurrir a la protección de María Santísima, sin pedir con empeño gracias para ser fiel al sublime estado sacerdotal que había abrazado libremente, sin solicitar ningún tipo de ayuda a sus superiores o hermanos de vocación, Actitud Espiritual lo llevó a los abismos. De hecho, los registros informáticos de 2017 de las diversas casas en donde el presbítero pasó temporadas aquel año mostraron un uso inadecuado de Internet, cuyo control, respaldado por la ley y realizado con el consentimiento general, tiene por objeto garantizar protección a todos los miembros de los heraldos, así como a la propia institución. Tras una verificación de los accesos, se pudo comprobar que había tomado caminos oscuros, alejados de la observancia de los mandamientos e incompatibles no solo con la condición de ministro ordenado, sino con la conducta de cualquier católico. Sin mostrar el más mínimo pudor, este sacerdote dedicó horas enteras a leer y ver contenidos de máxima inconveniencia, como libros, artículos, documentales, películas, y a dedicar comentarios y análisis sobre temas homoafectivos, con el agravante de que estos contenidos también tendían a la efebofilia. Estaba inmerso en una obsesión por temas de este tipo, como se refleja por la cantidad de accesos y por el círculo vicioso por el que pasaba de una película a otra, de un libro a otro, de una página web a otra, de un perfil de redes sociales a otro, invariablemente similares. Odo indicaba que, por su parte, había una profunda adhesión a estas desviaciones, incluso desde el punto de vista racional y doctrinal, como la degradación moral. Para que se pueda tener una idea de la situación espiritual en la que se encontraba este sacerdote en aquel periodo, se reproduce a continuación, ipsis literis, uno de los comentarios, que solo mucho tiempo después se supo, que publicó en YouTube cuando vivía en una casa comunitaria de los Heraldos del Evangelio, a pesar de que seguía celebrando diariamente la Santa Misa
y administrando los demás sacramentos, supuestamente comprometido con su propia santificación y la de los demás. Esta película de contenido homoerótico es sencillamente estupenda, profunda. No es la típica peliculita norteamericana sentimental y trivial que solo vende carne humana y no amor de verdad, pues parte del mito y prejuicio de que toda persona homosexual es por esencia promiscua o pervertida. El amor no es solo sexo, aunque lo incluye. Para este sacerdote, por lo tanto, los actos homosexuales eran lícitos y las enseñanzas milenarias de la doctrina católica descabelladas y discriminatorias. Antes de que todo esto saliera a la luz, tan pronto como su inconveniente navegación por Internet apareció en los registros, se informó al superior de la casa, que buscó alguna forma de ayudarlo. En régimen de absoluto sigilo, pidió a un sacerdote fervoroso y ya mayor que mantuviera una conversación privada con su descarriado hermano de vocación para escucharlo, mostrarle cercanía y tratar de conocer sus disposiciones frente a la vida real en todo este contexto. Sin recurrir a ningún tipo de artificio, reconoció su navegación pecaminosa y su debilidad que pronto se había convertido en adicción, así como la crisis de fe en la que gradualmente se estaba hundiendo. Para pesar de su interlocutor, en ningún momento mostró arrepentimiento o deseo de enmienda, ni pidió hacer un retiro espiritual o recibir el sacramento de la reconciliación. Solo llegó a un acuerdo sobre cuál sería el mejor paso para dar, entre los varios posibles para estos casos. Permanecer inicialmente 1 año en la residencia de sus familiares, fuera, por tanto, de la vida comunitaria, para poder reflexionar más cómodamente y decidir libremente cómo orientar su futuro. Y así sucedió. Durante el mes de septiembre de 2017, su solicitud fue presentada y aceptada, y sin ningún escándalo para la comunidad que lo rodeaba, sin levantar mayores sospechas sobre el estado de su conciencia, aunque interiormente convencido de que la homoafectividad e incluso la efebofilia tal vez podía conciliarse con el estado sacerdotal, partió hacia su Costa Rica natal, donde se encuentra hasta hoy, participando intensamente en las actividades del grupo de detractores cuyo modus operandi ha sido descrito anteriormente. Este sacerdote, después de 8 años en la diócesis de Alajuela, en la que fue vicario en algunas parroquias, pero nunca párroco, aunque llegó a ser nombrado vicario de la catedral, figura ahora, misteriosamente, como residente en la casa de su hermana, ayudando su parroquia, pero sin desempeñar ningún cargo eclesiástico estable. Normalmente, esta sería la situación de un sacerdote anciano o enfermo, o no apto por alguna razón. Tiene la palabra el señor obispo de Alajuela. Sin embargo, en aquel año de 2017, nadie habría podido imaginar que este sacerdote, sumido en penas y rencores inconfesables contra los heraldos del Evangelio, estaba encubriendo con un cínico manto de silencio la cruda realidad. Sus manos ungidas habían poco a poco entregado al blog antiheraldos los vídeos de las reuniones y bendiciones privadas de liberación e información interna reservada, la mayoría de ellas tergiversadas, muchos meses antes de que se conociera su situación espiritual. No tuvo la honestidad de acudir al obispo de Braganza Paulista, al arzobispo de Sao Paulo o al nuncio apostólico para decir lo que pensaba. Y así pudo comprobar, dentro de la institución, en calidad de miembro capitular de la Sociedad Virgo Flos Carmeli, todas las consecuencias inmediatas de sus delitos. El resto es historia. Entra en escena el camaleón Andrea Tornielli. En marzo de 2017, en continuidad con su voluntad expresada 2 años antes, Monseñor Joao manifestó su irrevocable determinación de retirarse cuanto antes de los cargos directivos que ocupaba en los Heraldos del Evangelio y en la Sociedad Virgo Flos Carmeli. Llevaba más de 1 década al frente de ambas, pero su estado físico, debido al mencionado derrame cerebral sufrido en 2010, ya no le permitía dedicarse al cuidado de un legado de tan grandes proporciones. Este propósito finalmente se llevó a cabo el 2 de junio de aquel año. Comenzó así una nueva etapa para los heraldos, ahora sin la figura de su incomparable padre al frente de las medidas de gobierno. Es en este punto de la narración donde entra en escena la figura del periodista italiano Andrea Tornielli,
Quien, siempre ágil para adaptarse a las oportunidades del momento, no necesita presentación. Gozaba entonces de una inmerecida fama de estar bien informado, vinculado a las más altas esferas de la prensa mundial y estaba interesado en atacar a los heraldos del Evangelio. Se sirvió en términos primarios, escandalosamente sensacionalistas y difamatorios, para lanzar su ofensiva antiética desde el blog Vatican Insider, alojado en la página web del periódico La Estampa, el 12 de junio. 2 días después, el 14 de junio, publicó un nuevo artículo, cuyo titular eran los vídeos de las reuniones. 10. Llama la atención que alguien que pretendía ser un gran periodista haya ignorado tan rotundamente uno de los pilares de su profesión, el compromiso con la verdad y, por lo tanto, el esfuerzo por el rigor en la investigación. De hecho, no se entiende que en posesión de información supuestamente tan perjudicial para la reputación de los heraldos, no los haya buscado para escuchar su versión. Esto no solo atenta contra la caridad cristiana, sino también contra el código deontológico italiano de los periodistas. Quizá su preocupación por ascender en el escalafón hizo olvidar su deber y alinearse con la ideología del que fue prefecto de la congregación. Explicaría esto su falta de ecuanimidad y también la recompensa que recibió poco después al ser ascendido, el 18 de diciembre de 2018, a director editorial del Dicasterio para la Comunicación. En sus invectivas, el periodista presenta una argumentación débil, destinada a confundir al lector de forma muy deshonesta, reutilizando ataques idénticos, lanzados en décadas anteriores, todos ellos debidamente aclarados en su momento. Al parecer, la verdadera intención era difundir los vídeos para predisponer a la opinión pública, convenciéndola de que graves irregularidades estaban marcando vida interna de la institución. Esta publicación tuvo como consecuencia la retransmisión de la noticia por parte de unos 3.000 de los principales medios de comunicación internacionales, con los efectos propios de una bomba atómica sensacionalista. Curiosamente, en el artículo del 12 de junio, Tornielli mencionaba que, según fuentes del Vaticano, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica estaba llevando a cabo una investigación profunda y completa sobre los heraldos, aunque aún no se había tomado ninguna decisión sobre una posible visita apostólica. Unos días antes, el 7 de junio, el vaticanista Marco Tosatil también había publicado que, según fuentes confidenciales de la misma congregación, estaba a punto de lanzarse una visita apostólica a los heraldos del Evangelio, con la inminente formación de un equipo compuesto por un obispo, una religiosa y un canonista para la investigación. La noticia de estos rumores, que por cierto corrían ampliamente por los pasillos del Vaticano, provocó en los heraldos una mezcla de extrañeza e incredulidad, ya que no habían recibido ningún comunicado oficial. Los bulos y las noticias falsas sobre la institución llovían por todas partes, y este parecía ser uno más. Solamente un mes después, el 11 de julio, Monseñor José Rodríguez Carballo, OFM, secretario de la congregación, informó de la medida, por primera vez, al procurador de la institución, y entonces transmitió un detalle relevante. Nuestra visita no ha sido ratificada explícitamente por el Papa. La visita a los heraldos es una iniciativa directa de esta congregación. Más adelante veremos con calma en qué consiste esta medida canónica, cuál es su verdadero alcance y sus consecuencias. Pero llama la atención que el decreto que somete a los heraldos del Evangelio y a las sociedades de vida apostólica Virgo Flos Carmeli y Regina Virginum a la investigación de una visita apostólica haya sido firmado por Monseñor Joao Bras de Aviz y Monseñor José Rodríguez Carballo el 23 de junio, 11 días después del inicio de la impactante ola mediática internacional. La relación entre ambas fechas suscita, como consecuencia lógica, algunas inquietudes. ¿Por qué la congregación difundió la noticia en la prensa antes incluso de aplicar la medida o de comunicársela a los heraldos? ¿Habrían sido necesarias dichas publicaciones para poder levantar sospechas que justificasen la firma del decreto? ¿O era solo un recado para la institución? En este contexto, se había creado artificialmente la atmósfera hostil propicia para justificar el inicio de la visita apostólica.